Vamos a desarrollar un ejercicio práctico sobre nuestro trazo y corte de nuestro material textil. Ya sabemos que para poder desarrollar este ejercicio vamos a necesitar de nuestros patrones o nuestra moldería con su respectivo margen de costura y su despiece para hacer la construcción de nuestro tendido o nuestro trazo. ¿Listo? En este caso contamos con un despiece de una camisa, lo cual pues tiene tanto su posterior, su delantero, su manga, tenemos su botonadura, en este caso es separada, la portañuela, el puño, el bolsillo de parche, pie de cuello, cuello. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya se hizo una verificación clara de nuestros moldes y ahora vamos a empezar a analizar algunos materiales textiles. Dentro de nuestros materiales textiles, lo primero que debemos empezar a identificar son sus orillos. Entonces, fíjense acá tenemos un ejemplo de un orillo. Básicamente, observemos nuestro orillo. Este sería un orillo de leno. ¿Listo? Normalmente solemos encontrar este orillo en gran parte de nuestros materiales textiles. Ya sabemos que para identificar nuestro derecho y revés hay materiales textiles donde a simple vista se evidencia cuál es nuestro derecho y cuál es nuestro revés. En este caso tenemos este ejemplo que es bastante notorio. Si observamos aquí se ve bastante opaco, a diferencia de nuestro derecho. Sin embargo, ya sabemos que para poder hallar nuestro derecho, simplemente con el tacto por la parte de nuestros huequitos o nuestras perforaciones vamos a poder identificar ese relieve. ¿Listo? Entonces, si se fijan, nuestro orillo cuenta con un relieve. Básicamente ya sabemos que donde tenga ese relieve corresponde a nuestro derecho de nuestro textil. Luego de analizar esto, vamos a analizar otros diferentes orillos. Entonces, por aquí tenemos un orillo que es completamente fundido. ¿Listo? Entonces, observemos. Tenemos un orillo que es fundido. ¿Listo? Fíjense. Por acá tenemos otros orillos, que era lo que les decía. El orillo de leno es el más visto y el más utilizado en la industria. Entonces observen este otro tipo de orillo. Por acá tenemos otro orillo. Entonces vuelve y juega. Si quisiéramos identificar el derecho y revés de nuestro material, pues básicamente es más que evidente cuál es nuestro derecho. ¿Listo? Entonces observen, en este caso a simple vista ya podemos evidenciar que nuestro derecho es la parte satinada y nuestro revés es la parte opaca. ¿Listo? Vuelve y juega. Tenemos un orillo de leno, que como les decía es el orillo más implementado. Por acá tenemos un orillo de, fíjense este tipo de orillo, quiere decir que esto es un paño. Y tenemos un orillo de cinta. ¿Listo? Entonces fíjense acá, nos están dando la marca especial del paño. Observemos, quiere decir que es un paño bastante fino que cuenta con ciertas especificaciones y tiene demarcado o bordado la marca y en este caso cuenta con la composición del material. ¿Listo? Por acá tenemos uno de leno. Entonces fíjense acá que es más notoria esa puntada que los orillos de leno suelen tener. Entonces si se fijan, tenemos esta puntada en la parte de acá. ¿Listo? Entonces ya analizamos unos orillos, lo cual es sumamente importante empezar a diferenciarlos directamente sobre nuestro textil. ¿Listo? Cabe aclarar que la mayoría de nuestros orillos, fíjense acá en este otro, son orillos de leno. ¿Listo? Normalmente vemos son orillos de leno. Entonces, vamos a empezar a realizar nuestro proceso de tendido. Para ello, voy a tomar como referente este paño de acá. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer para desarrollar nuestro tendido es definir qué tipo de tendido vamos a implementar. Ya sabemos que si vamos a hablar de un tendido abierto, quiere decir que nuestro textil debe estar completamente abierto, ¿listo? Por toda nuestra mesa. ¿Listo? Entonces observemos. Acá voy a hacer esto,
quiere decir que si nuestro textil está completamente abierto, sobre nuestra mesa vamos a ver algo así. ¿Listo? En este caso hago este doblez, ¿por qué? Para que ustedes puedan visualizar. Básicamente, si tuviéramos en si ustedes pudieran observar todo el tendido, básicamente cuando hablamos de un tendido abierto, hablamos que vamos a poder ver tanto nuestro orillo izquierdo como nuestro orillo derecho. ¿Listo? Ahora, ya sabemos que esta es la función de nuestro tendido abierto. Ahora vamos a trabajar la forma en cómo normalmente se implementa, que es un tendido cerrado. Para trabajar un tendido cerrado es muy sencillo. Lo primero que debemos identificar en nuestro textil es cuál es nuestro derecho y cuál es nuestro revés. En este caso es muy sencillo identificar porque si visualizamos acá las palabras o las letras bordadas, pues no se pueden identificar, quieren decir que están al revés y fíjense acá. ¿Listo? Entonces esta es otra forma de identificar cuál es nuestro derecho de nuestro material. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ubicar nuestro derecho con derecho, quiere decir que tenemos nuestro textil y lo que hacemos es que vamos a doblar de esta forma nuestro textil. ¿Listo? Entonces si observamos en la parte de acá, vamos a encarar nuestro derecho con derecho, derecho con derecho, y vamos a alinear nuestros orillos. ¿Listo? Entonces si se fijan, lo que estoy haciendo es alineando mis orillos para que queden completamente paralelos y de esa forma poder empezar a hacer, fíjense lo que estoy haciendo, estoy barriendo y alineando mi orillo. ¿Listo? Básicamente, ¿qué voy a hacer después de alinear? Fíjense acá, voy a empezar a ubicar el doblez de tela de mi tendido. ¿Listo? Entonces básicamente acá si observan, ya tengo mi doblez de tela correspondiente de mi textil. ¿Listo? Importantísimo eso, que cuando estemos trabajando todo el tema de tendido sobre mi textil, lo primero que vamos a hacer es venir, ubicar nuestros orillos. ¿Listo? Entonces quiere decir que aquí lo que hicimos fue orillo con orillo. Entonces observemos, identifique mi orillo con orillo y por ende voy a empezar a barrer sutilmente con nuestra mano, o en este caso nos podemos ayudar de nuestra regla, dando un par de toquecitos para empezar a barrer y poder identificar cuál es nuestro doblez de la tela. Listo, entonces teniendo en cuenta esto vamos a empezar a hacer el procedimiento de la forma correcta para desarrollar nuestro tendido. ¿Listo? En este caso voy a tomar este como ejemplo. ¿Listo? Entonces en este caso lo que hice fue cortar mi material textil simplemente para que ustedes puedan observar cuál es el ejercicio. ¿Listo? Supongamos aquí que ya usted ve toda la tela completa. Lo que hicimos fue, acá usted debería tener su otro orillo, lo que hice fue cortarlo. Entonces usted tiene un tendido abierto y vamos a trabajar un tendido cerrado. ¿Listo? Derecho con derecho, vengo y ubico mis orillos correspondientes y voy a empezar a desarrollar mi tendido. Entonces lo primero que debemos hacer es eliminar esa pierna, ¿listo? Que normalmente también la llamamos pierna porque básicamente es un exceso de material que es completamente inservible. Entonces lo primero que debemos hacer es empezar a hallar nuestro ancho útil de nuestro textil. En este caso vamos a tomar este como ejemplo. Teniendo en cuenta que para este procedimiento necesitamos elementos de marcado, acá tengo una tiza de cal, tengo estas tizas son de cera, que básicamente cuando las pasas por la plancha se eliminan, y tengo el llamado jabón común. ¿Listo? En este caso, ¿qué pasa? Que si vamos a utilizar jabón común, quiere decir que debemos sacarle un filo para poder marcar. ¿Listo? Se nos va a facilitar muchísimo más. En este caso voy a utilizar esta porque es más sencillo. Entonces si revisamos, fíjense la marcación que tenemos. Entonces lo primero que vamos a empezar a hallar es identificar el ancho útil. ¿Listo? En este caso lo primero que hacemos es que acá ya sabemos automáticamente que por esta línea corresponde a nuestro orillo. Entonces lo que vamos a hacer es que en ángulo de 90 grados completamente paralelo, ¿listo? Entonces fíjense acá lo que yo voy a hacer.
Simplemente estoy alineando mi regla con ese orillo porque ese orillo ya me está a mí garantizando que está completamente paralelo. ¿Listo? En ángulo de 90 grados. Y voy a trazar mi línea con mi tiza. ¿Listo? Entonces ahí yo ya corrí. Quiere decir que de aquí a aquí, esta es la medida que corresponde a mi orillo. ¿Listo? Básicamente, ¿qué nos dicen después? Luego de que usted haya trazado esta línea, va a venir en ángulo de 90 grados. Fíjense acá, yo estoy ubicando ángulo de 90 grados con mi regla. Voy a venir y voy a eliminar esa pierna. ¿Listo? Entonces ubico ángulo de 90 grados. Vengo acá y trazo mi ancho útil. ¿Listo? Si se fijan la diferencia, entonces básicamente lo que estamos haciendo es ubicando nuestra área de trabajo, donde vamos a empezar a ejecutar todo nuestro tendido y nuestra marcación. Entonces, importantísimo es venir a ubicar nuestro ancho útil. Quiere decir que si queremos analizar, pues básicamente nuestro ancho útil, venimos acá, medimos, en este caso corresponde a 34 centímetros, quiere decir que 34 centímetros por 2, ¿por qué? Porque estamos hablando de que esto está doblado por la mitad, corresponde a 68 centímetros de ancho útil de mi material textil. ¿Listo? De este ejercicio práctico que estamos haciendo. Luego de tener claro esto, en este caso, insisto, estoy trabajando un tendido completamente cerrado. Si quisiera un tendido abierto, pues básicamente, ¿qué debo hacer? Debo venir a trazar este ancho útil por todo el contorno de mi material textil. ¿Listo? Vuelvo y repito, en este caso para el ejercicio lo vamos a trabajar un tendido completamente cerrado porque es el más implementado. ¿Listo? Entonces básicamente acá ya tenemos nuestro tendido y vamos a empezar a ubicar nuestros moldes. Venimos por acá, vamos a con nuestro delantero y nuestro posterior, entonces básicamente este es mi delantero, me está informando que debo cortarlo 2 veces en tela. Entonces simplemente lo que voy a venir a hacer es que lo voy a ubicar acá. ¿Por qué me dice cortar 2 veces en tela? Quiere decir que una vez yo lo ubique, voy a tener una vez y la capa inferior va a ser otra vez. ¿Listo? Entonces importantísimo eso. Y observemos nuestro posterior. Nuestro posterior nos dice que cortar una sola vez. ¿Por qué? Porque esta pieza va al doblez de tela. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a venir acá y vamos a empezar a ubicar. Como ya sabemos, nos vamos a apoyar de un alfiletero. En este caso cuento con un alfiletero con varios alfileres de diferentes calibres, diferentes tamaños y diferentes grosores. Entonces lo primero que vamos a hacer o lo primero que se recomienda es empezar a ubicar nuestras piezas que van al doblez de tela. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a venir a alinear, fíjense dónde está mi doblez de tela, vamos a venir a alinear nuestra pieza de esta forma por todo nuestro doblez de tela. Básicamente otra forma de identificar cuando una pieza sale al doblez de tela es que en esta parte de acá no cuenta con su centímetro de costura, entonces o con su margen de costura. Fíjense este delantero, por cada uno de sus extremos cuenta con su respectivo margen de costura, a diferencia de este. ¿Listo? Y tras del hecho contamos con una señalización correspondiente. Analicemos nuestros cuellos y nuestro pie de cuello que salen también al doblez de tela. ¿Listo? ¿Se fijan? Que están al doblez de tela. Quiere decir que estos yo los voy a venir a ubicar de esta forma para poderlos cortar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer nuestro tendido. En este caso esto los voy a dejar en un ladito para hacer el ejercicio únicamente con estas dos piezas. Entonces lo primero que hacemos es, como les decía, vamos a venir a ubicar mi doblez de tela. En este caso, ¿qué es lo ideal? Que usted se apoye de pesas especiales y empiece a realizar el trazo. Entonces observemos acá. Si se fijan, yo no estoy sobrepasando mi línea, tampoco estoy dejando una distancia bastante mayor. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que no vamos a empezar a generar un consumo adecuado de nuestro textil. Entonces básicamente lo que hacemos es venimos y ubicamos lo más cercano posible a nuestra línea demarcada
Fíjense acá que yo estoy alineando todo mi doblez de tela y voy a empezar a pinar, ¿listo? Para pinar básicamente lo que hacemos es de forma horizontal, ¿listo? Entonces vamos a venir y vamos a empezar a poner nuestros alfileres, ¿listo? ¿Cómo hacemos? Se sugiere que usted inserte su alfiler, coja la menor cantidad de textil posible y lo ubique de esta forma. ¿Listo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos ubicando nuestros alfileres lo más precisos posibles en los ángulos principales de nuestro textil. ¿Listo? Fíjense acá lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a empezar a hacer por cada uno de los lados de nuestros contornos de nuestra pieza. Listo, entonces acá ya tengo ubicado mi primer molde, listo, entonces si se fijan, trabajamos todos nuestros alfileres de forma diagonal, listo, para evitar los bucles. Luego de eso vamos a empezar a alinear nuestra espalda, nuestro delantero. Entonces básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar una distancia a escala real de mínimo 3 a 5 milímetros, listo, esto depende de qué tanto consumo usted quiera desarrollar. Entonces vamos a dejar cierto espacio, usted revisa y ya vamos a empezar a marcar nuestros hilos de tela. Para marcar nuestros hilos de tela vamos a tomar, fíjense que mi hilo de tela en este caso cuenta únicamente con una cabecita, ¿listo? Quiere decir que va ubicado de forma a todos hacia la parte superior. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo acá, nuestra manga tiene dos cabecitas, ¿listo? Esto es simplemente un ejemplo, quiere decir que en este caso todas nuestras cabecitas deberían estar hacia una misma dirección o tener las dos cabecitas porque estamos hablando de un juego de patrones completo, ¿listo? Aquí estoy haciendo únicamente un paréntesis y un ejercicio. Quiere decir que, fíjense acá, si este tiene dos cabezas, yo puedo empezar a jugar. Entonces puedo empezar a poner este de esta forma, puedo empezar a poner este de esta otra forma y empezar a jugar con esos hilos de tela. Ya sabemos que ese juego de hilos de tela, pues básicamente nos va a generar diferentes brillos a la hora de ensamblar nuestro textil o nuestra prenda como tal, a la hora de hacer todo nuestro procedimiento de corte. Por eso es que se sugiere que todas las piezas usted las ubique hacia la misma dirección, ¿listo? De forma direccional, quiere decir que en estos momentos vamos a desarrollar un tendido completamente direccional, ¿listo? Entonces básicamente vamos a venir a ubicar, vamos con nuestra regla, me voy a apoyar de nuestra regla, entonces observen acá, me está dando 18,5 centímetros. Lo que voy a hacer es que con ayuda de un peso, listo, supongamos que esto es una pesa, ubicamos nuestra pesa ahí y venimos a la parte inferior, revisen, yo estoy analizando mi línea de ancho útil, ubico ángulo de 90 grados y vengo a identificar dónde nos dan nuestros 18,5. En este caso me quedó un poquito corrido, quiere decir que voy a venir con mi molde y voy a moverlo ese milímetro que me hace falta. ¿Listo? Si se fijan acá, esta línea está completamente paralela, quiere decir que vuelvo a identificar mi hilo de tela. Vengo acá, analizo y observan que se encuentra completamente alineada y paralela, quiere decir que mi molde ya está listo para empezar a pinar. ¿Listo? Lo ideal es que usted tenga sus pesos para que usted los ubique. ¿Listo? Entonces acá voy a hacer el ejercicio de marcación. Entonces para la marcación voy a utilizar esto como mis pesos y vamos a empezar a desarrollar la marcación. ¿Cómo se desarrolla la marcación? En este caso sabemos que una opción es con alfileres y otra opción es con nuestra tiza. Entonces para utilizar nuestra tiza, una vez usted ya ha asegurado su molde, lo que puede hacer es con un par de alfileres,
fijarlo a su textil para que no se le mueva. En este caso lo estoy fijando, pero únicamente es porque lo voy a empezar a marcar con nuestra tiza. Y voy a apoyarme de mi regla y voy a empezar a marcar. ¿Listo? Si se fijan, estoy haciéndolo con mi regla para poder garantizar que todas mis líneas queden completamente paralelas a mi molde. ¿Listo? Entonces, revisemos la forma en cómo lo estamos desarrollando. Entonces, vengo acá. Se sugiere que si usted lo va a trabajar, trabaje la regla hacia su molde. Entonces fíjense que yo lo estoy trabajando así, se me va a dificultar muchísimo más porque puedo correr la regla, puedo mover. Entonces en este caso lo que hacemos es que ubicamos nuestra regla, la regla que va a hacer que nos va a ayudar a apoyar nuestro molde sobre nuestro textil y ya simplemente vamos a venir y vamos a marcar. ¿Listo? Entonces para las curvas lo puede hacer de la misma forma. Puede venir aquí con su regla y puede irlo marcando. ¿Listo? Entonces en este caso me voy a apoyar de mi regla. Obviamente cuando se trabaja a escala real es muchísimo más sencillo. ¿Listo? Y así sucesivamente. En este caso voy a trazarlo de esta forma porque pues son curvas. ¿Listo? Y por acá vamos a marcar nuestros piquetes. Entonces ya nuestro molde tiene sus correspondientes piquetes y ya podríamos decir que tenemos nuestro contorno de nuestra pieza marcado. ¿Qué pasa acá? Si se fijan, tiene ciertas perforaciones de acuerdo al bolsillo de parche que tiene. Entonces simplemente pues voy a venir y voy a repasar con mi tiza esos puntos principales. ¿Listo? Por esa razón es importante también desde el área de patronaje tener en cuenta cada uno de esos detalles. ¿Listo? Básicamente si yo quito mis alfileres y quito mi pieza, observemos la marcación que nos acaba de quedar para nuestra pieza. ¿Listo? Estas son dos opciones de marcado. Por esa razón es importante que ustedes empiecen a identificar cuál es la opción que más se les facilita. ¿Listo? En este caso contamos con una marcación con contornos con ayuda de tizas y tenemos una marcación o en este caso una fijación de nuestro molde con alfileres. ¿Listo? Entonces básicamente después de que usted haya ubicado esto, usted haya trazado con tiza, entonces va a venir y va a poner un par de alfileres para asegurar su pieza, para asegurar su tendido y que éste no se mueva o no reciba ningún tipo de afectación. ¿Listo? Con un par de alfileres para asegurar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya está marcado, simplemente con mi tijera lo puedo implementar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Si quisiéramos realizar todo nuestro tendido, en este caso, pues ya sabemos que estas piezas de cuello van al doblez de tela, entonces fíjense que las podemos ubicar en la parte de acá. Voy a correr un poquito esto para que ustedes observen. Lo podemos ubicar en la parte de acá, ¿listo? ¿Por qué? Porque salen al doblez de tela. Podemos venir a ubicar estas piecitas por acá. ¿Listo? La idea ¿cuál es? Que usted empiece a identificar esos hilos de tela. ¿Listo? Entonces acá en este caso pues no nos cabe nuestra manga, pero funcionaría exactamente igual. Podemos ubicar nuestra botonadora. ¿Listo? Entonces para ubicarla vuelve y juega. Fíjense que tenemos un hilo de tela. Entonces voy a venir a ángulo de 90 grados completamente escuadrado. En este caso me están dando de aquí a mi hilo de tela. Fíjense que mi hilo de tela está aquí. De aquí a aquí me están dando 6 centímetros. Entonces vengo aquí, ubico 6 centímetros, vuelvo a la parte inferior, ángulo de 90 grados. Listo, y de aquí a aquí, pues fíjense que está 1 milímetro corrido, entonces voy a venir y voy a correrlo ese milímetro que está corrido. ¿Listo? Entonces si se fijan acá, pues ya tenemos la medida correspondiente. Entonces la misma medida que me dio en la parte superior, debo venirlo a ubicar en nuestra parte inferior. ¿Listo? Y así funciona nuestra marcación de hilos de tela. Simplemente ya después voy a venir y voy a empezar a pinar. ¿Listo?
Cabe aclarar acá que esto fue un ejercicio de marcación que hice para que usted pudiera visualizar la forma correcta de cómo usted va a hacer la marcación correspondiente. ¿Listo? Básicamente va a poner acá un par de alfileres. Lo ideal es que usted pine la distancia más o menos de 3 centímetros, o si usted quiere llevar una señal puede utilizar más o menos la distancia de 2 dedos. ¿Listo? De 2 dedos va ubicando, 2 dedos va ubicando. Máximo 3 dedos. ¿Listo? Es lo ideal. Ya básicamente aquí lo que podemos empezar a hacer es nuestro proceso de corte. Entonces, para nuestro proceso de corte, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Cabe aclarar que esto es únicamente un ejercicio práctico, ¿listo? Para que usted empiece a visualizar la forma. Entonces vamos a venir con nuestras tijeras, ¿listo? Recuerden que nuestras tijeras de sastre suelen tener esto completamente paralelo, ¿listo? ¿Por qué? Porque básicamente a medida que vayamos cortando es como si esto lo apoyáramos sobre la mesa para empezar a hacer nuestros cortes. Entonces lo primero que vamos a hacer es, fíjense, voy a dejar mi tendido completamente quieto y voy a empezar a desarrollar mi corte. Entonces para nuestro corte vamos a empezar a desarrollarlo. Entonces tomamos nuestras tijeras. Se sugiere que hagan las cortadas lo más amplias posibles. Listo, fíjense acá, estoy con mi mano teniendo el tendido para apoyarme. Listo, pero en ningún momento estoy moviendo mi tendido. Listo. Bueno, entonces aquí tengo mi pieza número 1. Vamos con nuestra pieza siguiente. Cabe aclarar que antes del proceso de tendido o del extendido de mi material textil, yo debía haber sometido mi paño, en este caso que lo tomé como ejemplo, lo debía haber sometido a todo el proceso de lavado, planchado. ¿Listo? Antes de cortar, ¿qué hice? Planché mi material textil, lo dejé en reposo por aproximadamente 24 horas para que pues el material encogiera lo que tuviera que encoger o cediera lo que tuviera que ceder. ¿Listo? Importantísimo eso, y es que nuestros materiales textiles, antes de cualquier proceso de corte, debemos plancharlos y someterlos a ciertos procesos y ciertas temperaturas. ¿Listo? Entonces acá ya tengo mi siguiente pieza. Voy a dejar, no voy a cortar esta botonadura, entonces básicamente aquí ya puedo decir que tengo dos piezas, listo, y voy a empezar a trazar o a picar mis piquetes. Entonces para eso recibe el nombre de piquete porque se pica. Entonces acá tengo la señalización de un piquete. Básicamente lo que voy a hacer es que con la punta de mi tijera voy a venir a trazarlo. Entonces observen acá. Acá tengo un piquete. ¿Listo? Entonces se observan, denme un momento. Observen acá. Tengo un piquete. ¿Listo? Quedó completamente picado. Entonces hago mis piquetes. Recuerden que de 3 milímetros mínimo nada más. 3 milímetros. Lo mismo acá, ya sabemos que acá donde tenemos la señalización va un piquete, entonces vengo y con mis piquetes. ¿Listo? Como esta pieza va al doblez de tela, entonces usted puede venir a hacer un piquete aquí. Fíjense dónde está nuestro doblez de tela, puede venir a hacer un pequeño piquetito. ¿Listo? Lo mismo en la parte superior. Hacemos un pequeño piquetico. ¿Listo? Ya después de esto vamos a empezar a quitar nuestros alfileres.
Listo, entonces si visualizamos ya tenemos nuestro posterior y nuestro delantero. ¿Listo? Quiere decir que en nuestro posterior lo que se sugiere es que usted, en este caso de este textil, marque cuál es su posterior, perdón, cuál es su revés para evitar que a la hora de ensamblar, pues este revés se le pierda. ¿Listo? Listo, entonces en este caso ya sabemos que esta marcación, fíjense que no la tenemos en la parte de acá, entonces básicamente una opción es utilizar papel Onyx y usted marca esta parte también en esta parte de acá o simplemente toma su plantilla, o en este caso su molde, lo ubica, fíjense cómo lo estoy ubicando y voy a venir a demarcar esa señalización. ¿Listo? Entonces vengo acá y marco nuevamente mi señalización. ¿Listo? Entonces básicamente si revisamos ya tenemos nuestra señalización de nuestro bolsillo. ¿Cuál es la forma ideal de que usted guarde estos moldes? Y es, usted no va a hacer esto y los va a guardar por allá y los va a dejar de esta forma como caigan, no, sino tenemos nuestro tendido y lo que se sugiere que haga es que usted los doble de esta forma. ¿Listo? Para evitar que nuestro material ceda y los organice de esta forma, en paqueticos. ¿Listo? Los organiza de esta forma, cosa que cuando usted vaya a empezar a ensamblar, simplemente toma la pieza, la abre y ya puede empezar a hacer su proceso de confección. ¿Listo? Entonces revisemos. En este caso nos decía que cortar esta pieza 2 veces, entonces fíjense, tenemos una vez, una y 2 veces. En nuestro delantero nos decía cortar una sola vez, entonces fíjense cómo la cortamos al doblez de tela. Básicamente tenemos una sola pieza, ¿listo? Que corresponde a nuestra pieza posterior, porque nuestra pieza delantera viene de esta forma. Entonces nuestra pieza delantera tenemos parte 1 y parte 2 de nuestra camisa, ¿listo? Entonces observen acá, tenemos estas formas, ¿listo? Entonces fíjense, tenemos parte derecha y parte izquierda, lo cual siempre se recomienda que usted las deje encaradas. En este caso lo hice para que ustedes pudieran observar, pero lo ideal es que usted lo deje así tal cual como lo cortó, sin moverlo, sin manipularlo demasiado, usted lo deje organizado de esta forma. ¿Listo? De esta forma usted los va organizando y los va ensamblando. Listo, entonces como les decía, se sugiere que todos nuestros moldes desde el área de patronaje tengan una sola cabecita en la parte superior para que todos nuestros moldes se ubiquen en la misma dirección. Listo, entonces básicamente es como si la parte blanca fuera nuestra tela y todos los ubicáramos en esta posición. Listo, importantísimo eso. Teniendo en cuenta esto y sobre nuestros tendidos completamente direccionales, vamos a empezar a analizar el NAP o en este caso nuestros textiles con pelusa o diferentes brillos. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿listo? Entonces para poder identificar hacia en qué dirección lo tenemos ubicado, en este caso observen acá, esta tela tiene su orillo, ¿listo? En este caso el orillo es metido porque observen el orillo de la parte de acá se ve un poco grueso, ¿listo? En comparación a la otra parte del textil. Entonces básicamente sabemos que nuestro orillo es este de acá, ¿listo? Entonces observemos, si queremos analizar hacia dónde va nuestro vello, entonces observen de esta forma la tonalidad que va a coger, ¿listo? O nuestra pelusa. Este recibe varios nombres, puede ser vello, puede ser pelusa, entre otras. Fíjense la tonalidad de color que acaba de recibir, ¿listo? Y si yo lo hago en la otra dirección, fíjense cómo se ve nuestro vello, ¿listo? Se ve un poco más áspero, se ve muchísimo más oscuro, sí, se ve muchísimo más oscuro, pero es muchísimo más áspero al tacto. ¿Listo? Es demasiado áspero. Quiere decir que la forma correcta en cómo yo vendría a ubicar nuestros moldes es de esta forma. ¿Listo? Quiere decir que si quisiera desarrollar un tendido, vendría a ubicar mis moldes. Recuerden que en la parte de acá está mi orillo, lo ubiqué de esta forma para que usted pueda visualizar. Vendría a ubicar mis moldes de esta forma, ¿listo? Con la cabeza
hacia acá. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros al tacto hacemos esto. ¿Listo? Entonces lo que estamos buscando es que esta vellosidad o que nuestro nap o que nuestra pelusa de nap quede completamente paralelo. ¿Listo? Importantísimo eso. Fíjense, este ejemplo es más que evidente. Cuando nosotros lo hacemos en la siguiente dirección se ve muchísimo más áspero, el tacto es demasiado áspero, a diferencia de cuando yo lo hago de esta forma. ¿Listo? Se siente muchísimo más suavecito. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un ejemplo, vuelve y juega, con una tela completamente, una piel sintética. Entonces, fíjense acá, tenemos esta piel sintética. Entonces, vamos a identificar cuál es nuestro nap o hacia qué dirección está nuestro pelo. ¿Listo? Entonces, observemos, básicamente ya él solito nos está diciendo hacia qué dirección está. Fíjense, se siente muy suavecito, como cuando uno consiente la mascota, se siente muy suavecito. ¿Listo? Observemos, a diferencia de yo aquí ya automáticamente me doy cuenta y sé hacia dónde está el vello. ¿Listo? O en este caso el pelo como tal sintético de nuestra piel. Y si lo hacemos hacia la otra superficie, fíjense acá, casi se siente muy áspero, no tiene ninguna, se siente muy brusco, como muy riguroso y no tiene ninguna similitud a la parte de acá. Listo, entonces observen, este va hacia la parte de nuestro vello, entonces acá ya identificamos cuál es nuestro nap y este va hacia la parte de acá. ¿Listo? Quiere decir que si yo quisiera ubicar, no sé, esta manga, pues ¿cuál es lo ideal? Fíjense hacia dónde va mi pelo. Entonces voy a venir, en este caso voy a darle la vuelta a esto. Fíjense, ya sabemos que mi pelo va en esta dirección y en esta dirección es contrapelo o contra nap. ¿Listo? Entonces si quisiera ubicar mi manga, la vendría a ubicar de esta forma. ¿Listo? Si la ubico de esta forma para cortarla, pues ¿qué va a pasar? Que voy a empezar a tener problemas y se va a ver completamente áspero. ¿Listo? Y pues obviamente cabe aclarar que eso depende del diseño, ¿no? Puede que hayan personas que quieran que se vea completamente áspero, como completamente con estas ondas o de esta forma, entonces simplemente pues pueden haber personas que lo cortan de esta manera. Pero si queremos respetar esa suavidad de la piel sintética, es recomendable que usted lo ubique de esta forma. ¿Listo? ¿Hacia dónde va el vello? Quiere decir que usted ubica sus piezas de la parte superior hacia la parte inferior. ¿Listo? Básicamente, ¿por qué? Porque usted lo hace de esta forma. ¿Listo? Vuelve y juega. En este tipo de pieles se recomienda que usted desarrolle su trazo de forma direccional. ¿Listo? Entonces acá tenemos un claro ejemplo de la forma correcta. Lo ideal es que cuando usted vaya a empezar a desarrollar el corte, entonces vamos a hacer acá un ejemplo con una pieza pequeñita. Revisemos a ver aquí qué pieza nos sirve. Supongamos que vamos a hacer esta pieza. Quiere decir que ¿cuál es nuestro vello? Fíjense acá los orillos. ¿Listo? Entonces fíjense acá el orillo. Tenemos ciertas perforaciones en nuestro orillo. Básicamente acá nos está diciendo cuál es nuestro hilo de tela. Quiere decir que nuestro hilo de tela por urdimbre es esta parte de acá. ¿Listo? Quiere decir que para venir a ubicar esta pieza de acá, pues yo voy a venir a tomar esta. ¿Listo? Entonces fíjense, estoy analizando hacia dónde va mi vello y de esa forma lo ubico, lo peino, lo organizo y voy a venir a ubicar de esa misma forma mi pieza de acá. ¿Listo? ¿Qué se recomienda para este tipo de elementos? Como ya habíamos visto con anterioridad, es ubicar con pesas, trazamos pesas. Obviamente aquí usted qué va a hacer, pues va a venir a ubicar su correspondiente hilo de tela. Entonces vengamos aquí al orillo. ¿Listo? Entonces observen el orillo, ya identificamos hacia dónde va el pelo. En este caso el pelo va hacia la parte de allá, observen. ¿Listo? Y básicamente, como siempre, usted va a ubicar su ancho útil hacia donde está su orillo. Entonces, en este caso voy a trazar con esta tiza azul, que es muchísimo más oscura, que ustedes lo puedan observar. Y voy a venir a ubicar mi puño. Entonces, fíjense que mi derecho es este. En este caso lo voy a ubicar de esta forma. ¿Por qué? Porque hacia la parte de allá es hacia donde está
mi vello. ¿Listo? Entonces quiere decir que de esta forma, entonces voy a darle la vuelta para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Fíjense, entonces vine y ubiqué mi hilo de tela, mi ancho útil. Fíjense hacia dónde va el pelo de la piel sintética. Voy a venir, voy a ubicar, ubico mi molde. De la misma forma voy a venir y voy a marcar. ¿Listo? Entonces en este caso alineo ángulo de 90 grados y vengo y alineo a la parte de acá. ¿Listo? Básicamente acá ya tengo mi pieza, simplemente lo que hago es venir a marcar. Entonces como me voy a apoyar de mi regla, voy a empezar a marcar. ¿Listo? Importantísimo que el uso de pesas. En este caso pues yo no tengo, pero lo ideal es que usted lo trabaje con unas pesas para que sus piezas no se le muevan. ¿Listo? Entonces básicamente acá lo que estoy haciendo es marcando el molde. Entonces fíjense que yo siempre lo aseguro. ¿Listo? Entonces ahí una vez marcado, tengo mi molde marcado, obviamente piquetes, entre otros, ya puedo empezar a generar el proceso de corte. Hay varias opciones, ¿listo? Hay varias opciones de cortar estas pieles sintéticas. Una opción es, como se les explicaba, simplemente usted va dando toquecitos suavecitos. Entonces en este caso vamos a venir a dar toquecitos suavecitos a nuestra pelusa. ¿Listo? Únicamente con nuestra punta. Otra opción que hay es la siguiente. Literal, lo que se sugiere es que si usted ya sabe que esta pieza usted la va a venir a ubicar acá, esta es otra opción que mucha gente también la utiliza. Entonces lo que hace es que vienen y peinan literal su pelo de esta forma. ¿Listo? Entonces fíjense acá, vienen y peinan de tal forma que separen esa distancia. ¿Listo? Entonces básicamente lo que se hace es que viene y se peina de esta forma, separándola, y lo que se hace es que después simplemente, fíjense, hay personas también que lo que hacen es que se apoyan. Listo, tengo mi piel completamente lista para ensamblar, para cortar, y se apoyan de cinta. Entonces quiere decir que ubican su pieza, empiezan a demarcar, ponen cinta. ¿Para qué? Para que eso les ayude y les dé muchísima más facilidad. ¿Listo? La otra opción es esta opción que les acabo de decir acá, es muchísimo más sencilla. Simplemente usted va a empezar a cortar con la punta de sus tijeras. Listo, muy sutilmente. Si revisamos acá la capa de nuestra piel sintética es demasiado delgada, entonces simplemente con unos toquecitos, listo, muy sutil. Fíjense que yo lo estoy haciendo únicamente con la punta. Listo, yo no estoy tocando la mesa ni nada, sino únicamente con la punta estoy empezando a cortar. Listo, fíjense acá de esta forma, básicamente visualicen, no estoy eliminando ningún tipo o no estoy trasquilando, por así decirlo, mi piel, sino únicamente con toquecitos fui cortándola. ¿Listo? Otra opción que se sugiere es, después de cortado, usted lo ideal es que elimine, si usted decide que usted lo está cortando a 1 centímetro de costura, entonces fíjense acá, lo ideal es que usted elimine ese pelo que corresponde a ese centímetro de costura. ¿De qué forma? En ese caso, vuelve y juega, usted empezaría a separar. ¿Listo? Entonces voy a hacer este ejercicio únicamente con estos de acá. Entonces usted empezaría a separar y los empezaría a cortar. ¿Listo? Entonces fíjense acá, ¿por qué? Porque ese exceso de pelusa, pues me va a afectar a la hora de ensamblar mi pieza como tal, o mi prenda. ¿Listo? Entonces se sugiere que usted lo haga de esta forma. ¿Listo? Entonces en este caso observen, lo que estoy haciendo es cortando esos excesos de material para así facilitar el ensamble. ¿Listo? Igual, hay personas que no lo cortan y simplemente lo van ensamblando, y lo que hacen es que después del ensamble ya lo cortan. ¿Listo? En este caso se los estoy explicando de esta forma. Usted lo puede hacer de la forma que más le interese. ¿Listo? O que más le funcione a usted. Entonces básicamente acá observemos nuestra piel sintética. Quiere decir que por acá es por donde vamos a venir a confeccionar o a unir con nuestra otra parte de nuestra prenda.
Listo, ese es un ejemplo con piel sintética. ¿Listo? Cabe aclarar que existen muchísimos métodos. Y vamos ahora a analizar un tejido, un textil con estampado. Entonces acá tenemos una pequeña parte, un retacito de un textil estampado. Entonces básicamente quiere decir que si yo quisiera mi manga en este caso, pues lo que voy a venir a ubicarla es de forma completamente direccional, quiere decir que todas mis piezas van hacia allá, a menos que usted quiera que los niños, en este caso de nuestros estampados, queden al revés, lo quiere decir con la cabeza hacia abajo, lo cual es completamente incoherente, pues porque básicamente no estamos respetando nuestro estampado. ¿Listo? Entonces, en este caso importante que ustedes lo visualicen, quiere decir que nuestros moldes todos deben ir en la misma dirección. ¿Para qué? Pues para que los niños, que en este caso corresponden a nuestro estampado, queden en la misma dirección. ¿Listo? Acá tenemos otro textil que tiene un estampado diferente. Entonces visualicen, tenemos un orillo de leno, pero fíjense el estampado, ¿listo? Tenemos gran variedad del estampado, tenemos boca arriba, boca abajo, hacia un lado, hacia el otro, entonces básicamente acá pues no hay ningún límite. Si usted lo quiere cortar todos de esta forma, completamente direccional con cabeza hacia arriba, o si usted los quiere cortar de esta otra forma, ¿listo? Quiere decir que usted, la forma adecuada, que de acuerdo al material, fíjense que usted siempre debe empezar a identificar esas características de sus materiales textiles. Entonces, fíjense acá, tenemos N cantidad de posibilidades. Cada material tiene su forma de ensamble, su forma de corte, su forma de tendido, de acuerdo a esas características que acabamos de analizar. ¿Listo?